Voy a contar lo que pueden esperar en el futuro en el podcast. Hola, muy bienvenidos a mi podcast. Yo soy Isa, yo vivo en Alemania, en Berlín, y normalmente hago reacciones a la música en español. Así me pueden encontrar en las redes sociales si buscan Isas Reaccionen, lo que está escrito como en alemán Isas y reacción con K, pero bueno, lo voy a poner obviamente en el enlace también en la descripción del podcast para que puedan encontrarlo. Y bueno, voy a contar lo que pueden esperar en el futuro en el podcast. Es como el primero de todo eso para explicarle un poquito de qué se trata. Hace rato ya tengo las ganas, pero siempre obviamente también pensando de qué podría hacer y bueno, pero lo que yo hago en las reacciones en mis vídeos, siempre también pongo mucho enfoque a la letra y analizo las canciones así de esa manera. Siempre hay muchos temas dominantes en las canciones que también voy reflexionando. Y a veces lo pongo en contexto de mi estudio que hice. Yo estudié historia del arte y ahí también, por ejemplo, lo que a mí me interesa mucho, los simbolismos, ponerlo en los contextos de la historia también a veces es algo que a mí me fascina, por lo menos. Y bueno, ustedes es bien, si ustedes también ven mi contenido, me imagino que a ustedes también. Bueno, lo que yo hago también, obviamente, poner una vista alemana a la música en español con mis experiencias, con mi conocimiento y así también conocer las diferentes culturas. Porque lo que yo hago también es escuchar música en español de diferentes países y eso también encuentro muy importante. Yo no me enfoco en un solo país, sino más quiero como una vista más amplia. Quiero también poder hacer algunas comparaciones y entender tal vez las diferencias y también las cosas que tienen en común. En general, como ese conocimiento cultural es algo que a mí por lo menos me interesa mucho. Yo creo que también así podemos crecer también mentalmente y entenderlos de la mejor manera. Yo creo que la música es un muy buen vínculo para hacerlo, muy buen vehículo, así tal vez mejor ponerlo, porque al final, y eso también ponen mucho en los comentarios y me gusta mucho, que dicen que en la música básicamente no hay fronteras, es como todos somos humanos, claramente de diferentes culturas y socializaciones se podría decir, pero sentimos y la música nos hace sentir y eso es algo maravilloso. Y bueno, le voy a contar obviamente principalmente temas de la música, ¿cierto? Pero lo que yo hago no es analizar voces, porque yo no soy vocal coach. A veces también ponen como que soy vocal coach, pero no, jamás, yo no estudié eso, nada de eso. Pero lo que sí, obviamente, escucho las voces y tengo una opinión sobre ellos. Y de verdad, lo que yo me encontré por las recomendaciones de ustedes, estoy muy pendiente de eso. He encontrado algunas joyas que me fascinan, de verdad, y jamás me he imaginado que existen. Y eso también es muy lamentable, pero yo tengo la ventaja entonces conocerlo y también así bueno, difundirlo también de cierta manera, porque, bueno, yo creo que sin ese canal y sin esa conexión con el público, tal vez también jamás podría conocerlo. Y bueno, también yo creo que es muy interesante para ustedes saber cuáles canciones o cuáles artistas han encontrado el camino a mi playlist diaria, por ejemplo. Eso voy a contar en el podcast. Si tengo artistas que ahora escucho diariamente y tal vez canciones que tengo, por ejemplo, si manejo en el auto, lo pongo como a todo volumen y lo canto también. Porque eso de verdad existe. Y bueno, tal vez también música, canciones que me llegaron mucho al alma. No sé si han visto algunos videos míos que tal vez saben que me emociono a veces mucho con las canciones porque me recuerdan a alguna situación en mi vida o bueno, tal vez algunas veces también lo uso como un consuelo tal vez o para dejar salir algunas emociones y eso es algo tan potente y tan bonito de verdad que disfruto mucho hacer. A veces también duele y a veces también canciones me sorprendieron tanto que jamás me imaginaba una reacción así que a veces estoy sorprendida de mi propia reacción, eso también puede pasar y claro, de eso también me gustaría hablar en el podcast y profundizar ese tipo de tema también.
Y lo que sí también me ha pasado, lo que voy a también contar, como de diferentes estilos de música, por ejemplo, que escucho tal vez en la música en alemán o en inglés, o el tipo de música que me gusta mucho o que me llama mucho la atención en el español. Porque yo, y eso también he dicho varias veces, que encuentro que el idioma del español tiene una manera de transmitir emociones que yo por lo menos no he encontrado en otros idiomas. Aunque bueno, claramente el alemán es mi lenguaje, mi idioma nativa. Y obviamente puedo expresarme de la mejor forma y de la mejor manera en alemán, claramente. Pero de cierto modo, y eso tengo la suerte de poder suficientemente entender en español, que me traen como ciertas emociones que son muy particular. Y eso es algo muy bueno. Y si pasas como a un nivel de español, cuando no tienes ni pensar lo que estás escuchando, ni traducir y eso es como un momento muy, muy bueno en todo caso. Claro, voy a hablar de diferentes estilos de música que me gustó mucho, que encontré nuevo, que no conocía antes. Eso también hay bastantes, de verdad. También hay algunas bandas que, ¿cómo se podría decir? Me dejaron volar la cabeza, que escuché y pensé, ¿cómo no puede ser que no lo conocía como toda mi vida? Porque la música es demasiado bueno. Y ahora me acompañan en mi vida, en mi día en día. Bueno, obviamente también hay canciones o estilos de música que no van a encontrar en mi canal. De eso también voy a hablar. Voy a profundizar un poquito ese tema también. Y en general, en el ámbito del YouTube, me gustaría también contar un poquito de, bueno, lo que me encuentra en mi día en día, estar en ese mundo de las redes sociales. Eso también como un ámbito, un mundo muy especial que también, bueno, estoy haciendo videos hace como ni un año y medio, un poquito más que un año. Y obviamente es algo que uno también tiene que aprender a navegarse, ¿cierto? Es como algo que uno también tiene que aprender a caminar y orientarse en ese ámbito. De eso también voy a hablar y tal vez del apoyo que tengo, bueno, de los comentarios que me llegan, tal vez comentarios desubicados, pero también cariñosos, que sí tal vez cambió algo en mí, a veces yo lo llamo el viaje en el mundo de la música en español, porque yo creo que ese término lo encaja perfectamente, porque de verdad es un viaje. Voy conociendo, voy descubriendo, son básicamente ya algunas aventuras que tengo, ¿cierto? Yo lo podría ponerlo así. Y obviamente también, si le interesa, puedo contar un poquito de mi día en día aquí en Alemania, vivir en Berlín. Podríamos hacer también una serie de preguntas y respuestas donde ustedes pueden preguntar cosas y yo voy a leerlas y responderlos de la mejor forma y de la mejor manera, si le interesa. Y así también, por eso son tan importantes los comentarios también, que así podríamos formar y crear el contenido juntos al final. Lo que me interesa claramente es el interés de ustedes, porque quiero que ven el podcast y puedan disfrutarlo, obviamente. Lo que también me gustaría contar, he hecho algunas experiencias muy lindas en ese ámbito de series y películas. Porque es obviamente mucho mejor poder disfrutar contenido así sin traducciones o sin subtítulos y sin voces sincronizados. Aquí en Alemania es muy común ver películas y series sincronizados, ni con subtítulos es muy difícil de verdad encontrar películas en el tono original. En inglés es más fácil, pero en otros idiomas solo algunos cines como muy independientes muestran películas en las voces originales, en el idioma original. Lo que, bueno, supuestamente es porque todo ese ámbito de la sincronización aquí es bastante bueno, no sale muy artificial.
es muy elaborado, se podría decir, pero obviamente se pierde el toque. Y yo tengo la ventaja de poder hablar y entender suficientemente bien el español para poder ver series y películas, también de diferentes países. Eso también es muy interesante, ver de qué país sale como qué película o serie, porque también siempre es una ventanita a la cultura allá, lo que le interesa allá, ¿cierto? Y también ponerlo como en los contextos de la historia, por ejemplo, cuando una serie salió en los 80s, por ejemplo, en los años 2000, y ver también ese cambio y las diferencias tal vez, o muchos, obviamente, muchísimas similaridades de acá. Eso también es súper interesante, muy entretenido. Bueno, yo he visto algunas series y películas también en diferentes países, y claramente a veces me provocó un poquito problemitas de entender algunos modismos o palabras que son muy regional, pero claramente el contexto se entiende, y eso también para mí personalmente me motiva a aprender más, y voy a ver traducciones, lo que significa, y así aprender nuevas palabras. Eso también algo que ya claramente es una motivación al final para mí. Lo que también pasa es, me gustaría contar mucho de eso, porque yo creo que eso también podría ser muy interesante para ustedes, contarles de mis viajes a países donde hablan español. Yo hice algunos más largos, algunos más cortitos, y también obviamente hice algunos antes de hablar español. Y también eso también es interesante, que me gustaría también hablar un poquito de eso, que conozco música con letras españolas desde mi infancia, desde toda mi vida, y en un momento cuando empecé a estudiar el español y entenderlo y hizo clic, fue como un momento muy, muy raro, muy, pero igual fascinante. Es como algo que, porque al final te abre un mundo gigante, inmenso, ¿cierto? Aprender un nuevo idioma. Eso ya he repetido varias veces, que el español, el castellano me fascina. Tiene un lugar muy especial en mi corazón. Bueno, hablo inglés, obviamente alemán, y he aprendido otros idiomas en el colegio también. Pero lo que sí está muy marcado para mí personal es el español, claramente. Y bueno, lo que digo es, lo más importante también es obviamente aplicar idiomas que uno ha aprendido. Eso podía experimentar en mis viajes a Latinoamérica y a España. Y me gustaría contar, porque aquí hay muchas historias y anécdotas muy chistosas y raras y curiosas y lindas, obviamente. Yo he visitado diferentes lugares, he comido comida rica, fascinante, que, bueno, aquí también extraño a veces, porque algunos no son posibles a conseguir. Me gustaría hablar de eso, por ejemplo, de amistades que he podido como hacer. Es algo que es muy, muy lindo, de verdad, tener amigos como, aunque, bueno, es igual, es lamentable tener amigos en el otro lado del mundo, pero es algo también muy lindo, porque cuando uno se puede visitar es como algo tan, tan lindo. Y bueno, tengo algunos que me encontré en viajes a diferentes países, y esas amistades siguen intacto. Bueno, a veces también uno no se escucha mucho por mucho tiempo, por meses, pero en un momento se pone en contacto y es como que no he pasado tiempo. Eso es muy bonito, de verdad. Y me gustaría también contar algunos de los temas de las amistades. Claro, los viajes que más que contar, habían algunos alojamientos raros que he visitado. Eh, ahí hay como muchas, muchas anécdotas que también se puede contar. Claro, también ahí puedo como hacer algunas comparaciones también, que se me ocurrió que a veces me costaba mucho acostumbrarme a algunos lugares, o a algunos tal vez para nada, y las diferencias que me parecen como, no sé, andar en auto en diferentes países, o usar el transporte público, salir también, ir a fiestas, son algunas experiencias que a veces también son muy particular y muy especial. Claro, me gustaría hablar de eso. Y claramente también siempre salen como esos temas en la música que escucho y de que reflexiono. También me gustaría poner, o sea, tomarme el tiempo y ese formato que es aquí como más libre, más abierto, se podría decir, a profundizar algunos temas que pueden ser de verdad como más filosóficos a veces,
pero eso también es algo muy lindo. A veces también uso los comentarios que hacen ustedes, porque ahí salen muchos datos muy interesantes. Bueno, yo siempre antes de hacer reacciones leo algunos datos, ¿cierto? De las bandas, por ejemplo, dónde se establecieron, en qué época, qué estilo tocan, y a veces también salen algunas curiosidades que son importantes, creo yo, para poder entender la música de la mejor manera. Por eso también yo nunca voy a hacer una reacción sin saber nada antes, pero ustedes también ponen muchos datos interesantes que yo a la primera vista no puedo encontrar, y eso también me ayuda mucho, y también a eso también me gustaría como hablar de eso. Algunos comentarios también me han dejado ir a conciertos. Eso fue una muy linda experiencia. Puedo contar en el podcast en el futuro. Yo creo, ahora lo tienen más claro, que lo van a poder esperar. Pueden revisar el contenido que tengo ya en las diferentes redes sociales, en YouTube, en Instagram y en TikTok. Y bueno, voy a empezar entonces mi podcast con el próximo capítulo. Entonces, quédense atentos, activen las notificaciones en cualquier lado para recibir una notificación cuando sale. Y me gustaría, obviamente, si pueden compartir el contenido también, así me pueden ayudar a dejar crecer y difundir el contenido, obviamente. Y bueno, entonces, muchas gracias por ver ese bueno, es como un piloto al final, ¿cierto? Y contaron de qué se va a tratar el podcast. Ya, muchísimas gracias y bueno, nos vemos en la próxima. Chao.